amigos y bienvenidos al canal de YouTube Top Drivers. Hoy vamos a analizar la diferencia entre un motor híbrido, un microhíbrido y un híbrido enchufable, analizando las diferencias entre estos tres tipos de motores que tan de moda están. Y lo vamos a hacer además comparándolos con un motor térmico tradicional, ya sea diésel o gasolina, analizando dónde están las ventajas de este tipo de motores con hibridación con respecto a un motor térmico. No os lo perdáis. Vamos a empezar hablando de los híbridos puros, como este que tenemos aquí. Un coche híbrido es un coche que combina un motor térmico junto con otro eléctrico alimentado por una batería, que tiene una capacidad muy reducida, porque en teoría está constantemente recargándose. Para que os hagáis una idea, aunque es una comparación un tanto absurda, la capacidad de batería de este coche es de 1,31 kWh, mientras que el coche eléctrico no híbrido, con la capacidad de batería más grande del mercado, es el Tesla Model S, en concreto en su versión P100D, que tiene una capacidad de batería de 100 kWh. El primer coche híbrido que salió al mercado fue el Toyota Prius en 1997. Así que hablando de híbridos vamos a tomar como referencia los híbridos de Toyota, que son los más famosos y extendidos del mercado. Los coches híbridos son más eficientes por un motivo: la recuperación de energía cinética. ¿Y esto qué es? Pues muy sencillo. Cuando estamos frenando utilizamos la energía calorífica que desprenden los frenos para recargar la batería, que está situada debajo de los asientos traseros. Ahora bien, cuando tenemos que acelerar, si la carga del acelerador no es muy alta y tenemos la batería cargada, el coche se moverá tan solo con el motor eléctrico, y esto se traduce en un ahorro de combustible muy importante, ya que un motor térmico tradicional donde más consume es precisamente en las aceleraciones desde parado. La forma más fácil de saber cómo funciona un híbrido de Toyota es mediante este gráfico que Toyota pone a nuestra disposición en la pantalla multifunción. Ahora mismo la batería está cargada, por lo tanto, si salimos con baja demanda de acelerador, la batería está alimentando al motor eléctrico y este a su vez a las ruedas, por lo tanto nos estamos moviendo sin gastar combustible. Si demando más al acelerador, vais a ver cómo se enciende el motor térmico y este es ahora el encargado de mover el vehículo. Y si la demanda del acelerador es todavía mayor, como podéis ver, tanto el motor eléctrico como el térmico se están encargando de hacer girar las ruedas. Ahora bien, en el momento que dejamos de acelerar y frenamos, como veis, el motor térmico se apaga y mediante la frenada regenerativa estamos volviendo a recargar la batería. Este sistema de regeneración de energía igualmente lo utilizan los microhíbridos y los híbridos enchufables. Es exactamente el mismo sistema de funcionamiento para los tres. Ahora bien, ¿dónde está el problema de esta recuperación de energía? En que debemos utilizar el coche en situaciones en las que estemos constantemente acelerando y frenando, es decir, en ciudad, para que la batería se recargue. Por lo tanto, donde los coches híbridos realmente suponen un ahorro de combustible es en ciudad. Esto no es así en carretera abierta, ya que si hacemos un uso intensivo del acelerador, como os he comentado antes, la batería es muy pequeña, se descarga muy rápido y aquí el ahorro de gasolina no es tan importante, llegando incluso a estar más o menos a la par que un motor de combustión tradicional. Por lo tanto, un híbrido de Toyota es más eficiente y gasta menos gasolina que un diésel o gasolina tradicional con potencia equivalente si lo utilizamos exclusivamente por ciudad. La media de combustible puede situarse incluso por debajo de los 5 litros, una media impensable para un diésel o gasolina si los utilizáramos exclusivamente por ciudad. Ahora bien, si vamos a utilizar el coche, por ejemplo, en una nacional en la que tenemos que estar constantemente haciendo cambios de ritmo, cambios de velocidad, utilizando mucho el acelerador, por ejemplo, para adelantar, no damos tiempo a que la batería se recargue y en este tipo de utilización un diésel tradicional gastaría menos combustible que un híbrido. Aquí podéis ver el consumo medio que lleva este Toyota Auris de 4,8 litros. Es un consumo medio impensable, como os digo, para un coche diésel o gasolina tradicional si solo lo utilizáramos por ciudad, como habitualmente se utiliza este coche. Vamos ahora con los microhíbridos, también llamados mild hybrid o de hibridación suave. Este tipo de sistemas tienen una gran ventaja para los fabricantes con respecto a un híbrido tradicional, y es su facilidad para implantarlos en cualquier tipo de plataforma. Si queremos desarrollar un híbrido, tendremos que desarrollar también una plataforma para este híbrido, para poder albergar tanto el motor de combustión como el motor eléctrico y la batería. En cambio, si queremos desarrollar un microhíbrido, como los sistemas son mucho más sencillos, podemos adaptarlos a una plataforma que el fabricante ya tenga
creada previamente. Por lo tanto, la relación coste-beneficios es muy favorable para los fabricantes. Ahora bien, al igual que son fáciles de instalar en cualquier plataforma, también os digo que esta es una solución a corto plazo, ya que los beneficios a la hora del consumo son mucho menores que los de un híbrido tradicional. Un microhíbrido se queda a medio camino entre un motor de combustión tradicional y un híbrido, aportando una ligera mejora de eficiencia con respecto al motor térmico tradicional. Son muchas las marcas las que han visto en la microhibridación una solución temporal que les aporta beneficios, como por ejemplo comercializar sus coches con la etiqueta eco de la DGT, con un coste de desarrollo muy bajo, como os he explicado antes. Marcas que comercializan motorizaciones microhíbridas, por ejemplo Kia Hyundai o el recién presentado Ford Kuga. Bien, ¿y cómo funciona un microhíbrido o qué elementos tiene novedosos? Un microhíbrido tiene una batería extra que llevamos en el coche, un motor de arranque completamente nuevo que hace las veces de motor eléctrico y un sistema de conducción de la electricidad de 48 voltios. Esta nueva batería tiene mucha menos capacidad que la de un híbrido tradicional. La batería de 12 voltios es apoyada por la de 48 voltios con el fin de alimentar los sistemas eléctricos del coche, como por ejemplo la dirección asistida o el climatizador. En los coches actuales, cada vez más equipados con elementos de confort y conectividad, el motor térmico debe hacer frente a un suministro eléctrico mayor. Mediante la hibridación suave lo que se pretende es que el motor térmico se encargue únicamente de impulsar el vehículo, mientras que el sistema de 48 voltios se encarga de alimentar todos estos componentes electrónicos nuevos. Además, también actúa como motor de arranque, aportando un extra de par y potencia en aceleraciones fuertes. El ahorro de combustible no es tan importante como en un híbrido tradicional, ya que la batería es aún de menor capacidad, oscilando entre 0,4 y 1 kilovatio. Por lo tanto, si el coste de adquisición del microhíbrido es muy superior a un equivalente diésel o gasolina, yo os recomiendo que os compréis el diésel, ya que os aseguro que el ahorro de combustible apenas se aprecia. Se aprecia sobre todo si utilizamos el microhíbrido en ciudad, al igual que el híbrido tradicional. Pero si lo utilizamos en carretera, el ahorro de combustible es insignificante. Y si el coste de adquisición es 2.000 o 3.000 euros más que el diésel o gasolina convencional, no tiene mucho sentido. Os pongo un ejemplo. El Kia Sportage parte de los 18.200 euros con el motor gasolina 1.6 GDI de 132 caballos. Si queremos su versión microhíbrida nos tenemos que ir al 1.6 diésel de 115 caballos, que parte de los 21.200 euros, es decir, 3.000 euros más que la versión gasolina. Muchos kilómetros tendremos que hacer al cabo del año para compensar esos 3.000 euros de sobreprecio. Vamos por último con los híbridos enchufables. Hasta no hace mucho este tipo de hibridación solo lo utilizaban marcas premium como Mercedes, BMW o Volvo. A día de hoy se está extendiendo entre marcas generalistas como por ejemplo el Peugeot 3008 híbrido enchufable o el recién presentado Ford Kuga híbrido enchufable. El problema de este tipo de hibridación es que hacen que el producto final sea muy caro, por lo que no están teniendo tanto auge como los híbridos convencionales. Por poneros un ejemplo, el Peugeot 3008 híbrido enchufable parte de los 37.700 euros, un precio excesivamente elevado para una marca generalista. Básicamente un híbrido enchufable es un híbrido con una batería de mayor capacidad que la de un híbrido tradicional. Como os he dicho antes, este coche tiene una capacidad de batería de 1,31 kWh, mientras que un híbrido enchufable actual tiene una capacidad de batería entre 11 y 14 kWh. ¿Y esto qué le permite? Pues recorrer entre 50 y 60 kilómetros en modo completamente eléctrico. Por lo tanto, si el trayecto diario que hacéis oscila entre estos 50 o 60 kilómetros, no vais a gastar 1 euro en combustible. Al ser una batería mucho más grande que la de un híbrido, no basta con la regeneración de energía, sino que cuando llegues a tu lugar de trabajo o a tu domicilio, tendrás que recargar el coche en una red doméstica o en un punto de recarga para tener esos 50 o 60 kilómetros de autonomía. Como veis, un híbrido enchufable está a medio camino entre un híbrido convencional y un eléctrico puro. El problema de los híbridos enchufables es, aparte del precio, que como tenemos que meter en una misma carrocería motor eléctrico, motor térmico y unas baterías mucho más grandes que las de un híbrido convencional,
el peso del conjunto suele ser mucho mayor y además la capacidad del maletero se suele reducir drásticamente, ya que aquí es donde van colocadas las baterías. En cuanto al consumo, obviamente en los híbridos enchufables aquí sí tenemos un ahorro muy importante de combustible, ya que podemos recorrer estos 50 o 60 kilómetros en modo puramente eléctrico sin gastar una gota de combustible. Por lo tanto, este tipo de hibridación es la más competitiva en cuanto a consumo se refiere. Ahora bien, os hago la misma reflexión que con los microhíbridos. Un Peugeot 3008 Blue HDI de 130 caballos cuesta 28.300 euros según el configurador web de Peugeot. Si nos vamos al híbrido enchufable, el sobreprecio es de 9.000 euros. ¿Cuántos kilómetros vamos a tener que recorrer para amortizar este sobreprecio tan elevado? Bueno amigos, vamos con las conclusiones de este vídeo. Un híbrido tradicional supone un ahorro real de combustible con respecto a un diésel o gasolina tradicional, sobre todo si lo utilizamos por ciudad. Este ahorro no es tan evidente si utilizamos el coche por carretera con una alta demanda de acelerador. Un microhíbrido apenas supone un ahorro de combustible con respecto a un diésel tradicional y en cambio tenemos un sobreprecio en la factura final a la hora de comprar el coche. Y por último, un híbrido enchufable supone un ahorro importantísimo de consumo, pero son coches tremendamente caros de adquirir. Bueno amigos, pues esto ha sido todo. Espero que me dejéis en los comentarios qué os ha parecido el vídeo y como os digo siempre, si tenéis alguna duda a la hora de comprar cualquier coche, no dudéis en poneros en contacto con nosotros a través de las redes sociales. Estaremos encantados de responder a todas vuestras dudas. Ah, y no os olvidéis de darle al like y a seguir el canal. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.